Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a conectar un momento desde otra plataforma y estoy aquí un momento con vosotros que os quiero explicar una cosa que yo creo que es interesante. A ver si os encuentro. Bueno, de momento hay una persona conectada. Ahora empiezo a hablar con todos vosotros. Que os quiero comentar una cosa. Vale, estoy dentro. A ver si entro. Vale, ya estoy dentro. A ver, Roswaldo, muy buenas. Está solo, sí, está solo ahora mismo en el directo. Bueno, ahora hay más gente ya, pero al principio sí que estaba solo. Buenas tardes, por cierto, tengo hambre, Sergio. Ya puedes invitar. Sí, yo acabo de comer. O sea, he cogido este rato que tengo un momento libre para poder hacer este directo. Y nada, voy a plantear una cosa, a ver qué os parece. Y luego, si queréis hacerme alguna pregunta, aquí estoy. Si sé responderla, la respondemos. Y si no, pues nada, no pasa nada. A ver, un momento. Voy a bajar esto. Bueno, da igual, lo dejo así. Bueno, la historia está que, como sabéis, estoy haciendo el tema de miembros del canal. Hay gente que ya se ha hecho miembro del canal y es súper interesante. Más que nada para poder seguir con el canal adelante y hacer nuevas cosas. La idea es que cuando se hagan miembros, coger y hacer, por ejemplo, cada mes, hacer, pues bueno, pues un poco para, bueno, pues no sé cómo decirlo, ya que habéis hecho miembros, pues hacer un sorteo cada mes, pues de cosas de acuariofilia, de terrariofilia, dependiendo de la cantidad de gente que se vaya sumando, pues haremos sorteos más fuertes. Empezaremos haciendo sorteos a lo mejor de pinzas para terrarios, para darles de comer a los animales, bombillas de calor, tengo un montón de material nuevo, todo por estrenar, está claro. No sé, termostatos y luego podemos ir subiendo hasta fondos para terrarios o no sé, mil cosas, dependiendo de la cantidad de personas que entren. Ser miembro, aparte haremos directos donde puedo responderos a todos, solo a los miembros, hacer un directo, pues a lo mejor que somos 10 15 20 miembros, pues entramos ahí, podemos hablar tranquilamente y todas las dudas que podáis tener, pues resolverlas ahí, pues ahí centrados con vosotros. Aparte, si tenéis canales, tenéis tiendas, tenéis cualquier cosa, yo os puedo hacer publicidad gratuitamente solo por ser miembro. Os puedo, pues bueno, pues al final, si un vídeo mío lo ve, no sé, me lo invento, 3.000 personas o lo que sea, si tienes un canal, pues os puedo dar un poco, pues bueno, a lo mejor lo que a mí me hubiera gustado en su momento, ¿no? Que te hubieran lanzado, que te hubieran dicho en su momento, pues para ir creciendo un poquito más. Y así como, pues no sé, ¿qué más cosas puedo hacer? Aparte de hacer el sorteo cada mes, empezaremos con 5 sorteos. Yo para empezar a hacer sorteos y hacer cosas así y hacer pues los directos, lo que quiero por lo menos que seamos 10 personas pues en el tema de miembros del canal. Cuando seamos 10 personas, empiezo, ya lo publicaré en las redes sociales, decimos, empezamos a hacer sorteos, empezamos a hacer cosas. Pensar que en un sorteo, por ejemplo, hacemos un sorteo de luces, si sois solo 10 personas, es muy fácil que os toque, facilísimo que os pueda tocar, a repartir entre 10 personas posibilidades. Si al mes que viene seguís siendo 10 personas, volvemos a hacer un sorteo y al final, pues os va a tocar alguna cosa siempre, ¿vale? Los sorteos, como digo, haremos 5 de momento, cuando empecemos a ser 10 personas y a partir de ahí, intentaré hacer cada mes. Y eso sería el tema de miembros del canal. Está el mínimo que me deja aquí en España de ser miembro del canal. A mí al final es 1,70 € o sea que no penséis que es una barbaridad.
es poquísimo dinero, pero bueno, al final me ayuda pues para seguir con el hobby y poder a lo mejor traer nuevos proyectos, hacer nuevas cosas, porque al final todo esto pues lo gestiono yo y es muy difícil después de casi 3 años y pico dedicados, casi 4 años dedicados a todo esto, todos los proyectos que he llegado a traer y todo, pues es complicado de llevar a cabo. Y aparte, creo que es interesante que haya un grupo cerrado donde se pueda hablar tranquilamente y poder opinar y podernos pues, hacer lo que nos gusta y tener ese momento, ¿no? Cuando lo dijéramos, una vez al mes, por ejemplo, hacer un directo de 1 hora, 2 horas, lo que hiciera falta, y hablar aquí en todo el grupo y ya está. La gente que no fuera de miembros del canal no se podrían ver y aparte subiría contenido exclusivo para miembros del canal. Yo siempre voy a seguir subiendo vídeos gratuitos, digamos, que lo pueda ver todo el mundo, pero me gustaría hacer cosas pues solo para los miembros del canal. Por ejemplo, hay gente que ya está, que es miembro del canal por ejemplo, ayer me escribían y les respondí como 10 preguntas que me dijeron, ¿vale? Estoy como más centrado, aparte que siempre contesto, pero bueno, pues la gente del canal pues intento pues estar más encima de ellos y cualquier cosa, cualquier duda, pues siempre estar ahí. Y ya los dejo de rollos y empezamos. Si queréis preguntarme alguna cosa, me decís lo que queréis. Vale, Osvaldo, dame un momento, Sergio, y ahora vuelvo. José Luis Pérez, buenas tardes, Sergio y compañía. Muy buenas tardes, José Luis. Tenemos un ratito. Podéis hacerme alguna pregunta. Si queréis hacerme preguntas, me las podéis hacer. Últimamente están haciendo muchas preguntas sobre el termostato. Tengo que hacer un vídeo. Esta noche hay vídeo. Deciros que esta noche hay vídeos. Como sabéis, estoy metiendo acuariofilia y terrariofilia en el canal. Creo que es interesante ampliar un poco el canal. No solo quedarme siempre con terrariofilia. La terrariofilia siempre estará, pero la acuariofilia creo que también es interesante. Y esta noche hay un vídeo, están a las 8 de acuariofilia sobre una ficha de peces que mantenemos, ¿vale? No sé cómo veis, decidme qué os parece el tema de hacer pues el tema de miembros del canal. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Entendéis el hacerlo? No sé. Al final es pues bueno, es hacer un grupo como si fuera un grupo privado y hacer algo pues interesante y traer más proyectos al canal al final. Y aparte, pues bueno, hacer sorteos, hacer cosas para incentivar pues el hobby y incentivar a la gente pues que da esa pequeña donación al canal para que se pueda llevar a cabo todas estas cosas. Bueno, hacedme alguna pregunta si queréis. Estaré un ratito, estaré una media hora o así, como mucho. Ir dejando los likes, los que vais entrando. Ahora con el tema del frío, no sé si lo he dicho, si lo he dicho ya, porque ya he hablado mucho. Me están preguntando mucho sobre termostatos. Tengo que montar un vídeo sobre termostatos. Para mí me parece sencillo, pero veo que hay muchas complicaciones. Hay mucha gente que se lía para qué es el termostato, cómo se tiene que poner el termostato. Y quiero hacer un vídeo sobre ello. El plano que tengo es malísimo, pero bueno, es que se me ha roto. El pie que tengo de ahí se me ha roto y lo tengo que poner como he podido. A ver. Sé que son horas malísimas, para conectarme, pero bueno. Y más un festivo. Pero era algo que quería dejarlo, que quería decirlo. Y nada, me hace muchísima ilusión, cuando alguien se hace, bueno, miembro. La verdad que es algo que hace ilusión porque al final pues se ve un poco reconocido pues el esfuerzo que lleva a tener un canal, ¿no? El estar aquí todo el día dedicado, porque estoy subiendo 2 vídeos a la semana, más short, pues esto tiene un faenón que no se lo cree nadie. Yo voy hablando, mientras que nadie me pregunte, voy hablando. Tengo como 3 discos duros, uno de 3 TB, otro de no sé cuántos, bueno, de 1 TB, de 520 megas, más dos ordenadores, todo ocupado con vídeos e imágenes que he tenido que ir pues comprando
para poder guardar toda la cantidad de vídeos que grabo y de fotos y de todo que tengo que ir archivando para poder luego montar los vídeos. Imaginaos lo que puede ser eso. Yo al final del día le puedo dedicar al canal, aunque sea un canal pequeño todavía, pero le puedo dedicar seguramente que unas 3 horas bien, entre contestar, entre preparar vídeos y grabar. O sea que no es tan fácil como parece. Parece que esto, pues bueno, sea que subimos material y ya está, pero lleva muchísima faena. Ir preguntándome alguna cosa, a ver, para, ya que estamos, ya que me he conectado, alguna pregunta de algún reptil que tengáis, alguna duda, a ver si la sé también, claro. Es difícil saberlo todo, pero bueno, lo intentamos. No sé si os gusta el tema del amazónico que estamos montando. Está teniendo bastante buena tirada, ¿eh? Hay vídeos que están teniendo más de 3.000 y pico visualizaciones. No están mal y unas 1.000 y pico visualizaciones están teniendo, algunos menos, pero el tema del amazónico parece que está tirando y está gustando bastante. Perdonad por la posición de la cámara, pues es malísima como la tengo, pero es que, como he dicho, se me ha roto el pie antes de empezar y no he podido hacer otra cosa. Y la tengo que tener un poco inclinada, está como un poco inclinada, pero bueno. Muy buenas a todos los que estáis viendo ahora mismo, sois 5 personas. Eh, Nada, a ver, hacerme alguna pregunta, va. Aprovechar. En Instagram tengo un montón de gente que me ha escrito, pero es que no puedo estar contestando a tantas preguntas por privado, es imposible. Dije que no iba a contestar ya por ni aquí, pero bueno, aquí sigo más o menos contestando, estoy contestando, pero en Instagram ya por privado sí que es verdad que no, porque son conversaciones luego de que te tiras como media hora para resolver un problema y por eso el tema de hacerlo de miembros del canal, al final es un tiempo que son media hora hablando con una persona y otra media hora y 15 minutos y 5 minutos y 3 minutos, ¿vale? Y se va sumando y al final lo que os digo, me tiro todo el día contestando a gente que me encanta contestar y me encanta ayudar, pero es que es complicado. No creo que nadie se haga... Si alguien se hace miembro del canal ahora, que está ahí, me lo decís. A ver... ¿Qué tal, Sergio? El viernes nos llega una pogona. Aitor, muy buenas, Aitor. ¿Estás contento? ¿Es tu primer reptil o tenés más reptiles? A ver. En nuestra primera pogona ya tenemos varios reptiles y tiene 3 meses. Pues muy bien. ¿Es de alguna fase en particular o es una pogona normal? ¿Y qué varios reptiles tienes? Ya que solo me hablas tú, pues ¿tienes ya todo preparado? ¿Tienes todo el terrario, las luces? Ahora viene el frío, no sé dónde eres. Conejo mayor vapor. Consejo, mejor vapor de mercurio, VB más calor. Eh, bueno, es que depende, ahora es pequeñita, ahora todavía un HID es lo suyo, ¿eh? Un HID para las fogonas a mí me gusta mucho. El vapor de mercurio también, yo lo he usado mucho tiempo y perfecto también, ¿vale? O sea, no hay problema. O sea, pero el HID cuando sea grande, si puedes, ya lo tienes todo en uno. Ya tienes el UVA, tienes el calor y tienes la visualización, la visual, aunque la visual se te queda corto, siempre, digamos, la luz de HID tiene un aspecto pues como si fuera de cono, enfoca mucho pero se va cerrando y mejor siempre poner una luz visual pues más grande, pero sí. Para el Euromaster tiene vapor de mercurio y contentísimo. Sí, yo también. Yo he usado casi siempre vapor de mercurio y siempre me han ido muy bien. No hay ningún problema. O sea, no. Siempre y cuando tenga los gradientes que necesita la pogona
y todo eso, para mí está perfecto. El uva un 10.0 para la pogona y ya está. Y el calor ya lo sabes. Puntas de 39, 38, máxima 40, máxima, pero 38 más o menos. Y medio del terrario 25, 26 y una zona más fría, a lo mejor de 24, 23 más o menos. Y por la noche que no baje nunca de 20, 19 grados. Sería eso lo idóneo para la pogona. Los Uromastics están guapos, la verdad que están muy chulos. Me gustan mucho. Yo nunca he tenido, ¿eh? Siempre que he tenido las ganas de tener un Uromastics, pero no he tenido nunca Uromastics. De momento tengo el vapor de mercurio, perfecto, y un LED de punta a punta preparado. Vale, a ver. Y sin sustrato. Pues muy bien, no le ponga sustrato, yo no le pondré tampoco. Ya sabéis, bueno, los que me seguíais, cuando yo estaba muy metido con el tema de pogonas, yo a las baby nunca les ponía sustrato, ni mucho cachivache por medio, para que puedan cazar, para que puedan comer, para que estén perfectas y te quitas muchas quebraderos de cabeza el ponerle sustrato. Sí, como me escuchaste hasta que sea mayor, sí, por lo menos hasta que tenga 8 meses más o menos. Con 8 meses una pomona, digamos, no es adulta, pero es casi semiadulta. Adultas son a partir del año y poco, ya una pomona se puede reproducir, así que digamos que ya sería una pomona adulta. Así que, que lo perfecto, el sustrato a partir, si le quieres poner sustrato a partir de los 6 7 8 meses, se lo puedes poner, está perfecta, pero de baby, yo por ejemplo, de cero, claro, yo las tenía desde recién nacidas a 3 meses, 4 meses, incluso algo más, yo no les ponía nada de sustrato. Ya lo habéis visto en mis vídeos. Mis vídeos, yo creo que es el canal, no sé si será el canal con más vídeos de pogonas, pero sí que es verdad que tengo casi todos los temas tocados de pogonas. Es verdad que comen como lima. Sí, sí, comen mucho. A ver, depende también mucho el animal como venga y como sea bueno, hay muchos factores. Pero si el animal está sano, comen muchísimo. Vas a flipar lo que llegan a comer. Sobre todo empieza metiéndole, siempre digo lo mismo, pero es que es así. Porque es que las 1500 personas me han preguntado lo mismo. Mi pogona no come verduras. Si no come verduras es porque le estás dando alimento vivo desde siempre y no va a cogerte la verdura. Métele a primera hora de la mañana o por la mañana, cuando sea, le metes verduras y luego le metes, pues siempre hay que meterle alimento, digamos, vivo, grillo, cucaracha, ablántica dubia, el grillo, todo eso es esencial. A mí la cucaracha me es más práctica porque es más fácil de criar. Ya sabéis que en el canal tenemos las guías de cría. Cuando estaba liado con el tema de pogonas, pues criaba tanto cucarachas a saco, tenebrio y criaba también el grillo. Que el grillo es un poquito más complejo de criar porque hay que estar más encima. Pero yo sigo teniendo la misma caja de hace 2 años y pico de Blantica Dubia, y siguen criándome. O sea, eso es muy interesante, ¿eh? Criar vosotros mismos el alimento vivo es un gasto que si no es que sería inviable, el tener que ir cada semana a comprar cuando tienes bastantes animales. Si no crias tu alimento vivo es muy difícil. O sea que os digo, criar sobre todo el alimento vivo y el alimento vivo que le deis, siempre alimentarlo muy bien antes de darle de comer a tus reptiles. Si yo tengo criadero de dubia y le ponía pienso de perro hasta que te vi tu vídeo. El tema del pienso de perro no se dice mucho, pero y yo tengo un vídeo que, los primeros vídeos que hice, pues al final es como lo hacíamos todo. Pero hablando con veterinarios, no sé si sabéis, yo soy auxiliar veterinario, eh, no ejerzo de ello, pero lo soy. Y bueno, he tenido tuve un reptil en su momento que bueno, tenía muchos problemas y era por haber alimentado al alimento vivo con el tema de pienso de perro o de gato. Tienen un componente el pienso de gato y de perro
que no es bueno para nuestros reptiles. A lo mejor mucha gente se tira la mano a la cabeza, pero es verdad, no me acuerdo el componente que es, ahora no me acuerdo. Pero sí que es verdad que el tema de la alimentación, no le echéis a vuestros, a los insectos que tengáis, no le echéis el pienso de perro porque no es bueno para luego darle a vuestros reptiles. Como os digo, yo tengo un reptil bueno, yo no lo tenía, yo lo cogí de adulto, lo adopté, que no, ni lo compré, lo adopté porque estaba bastante mal y venía todo, se suponía que venía todo por el tema de la alimentación, del insecto que tenían, lo alimentaban solo con la proteína pues de lo que estamos hablando, del pienso de perro y la verdad que directamente quitarlo. Yo nunca más he puesto pienso ni de gato ni de perro. Y mira que tengo perro y tengo pienso ahí para poder echar, pero yo la base mía es, bueno, la verdura cada día le echo verdura para el tema de hidratación y para que tengan un montón de vitaminas, tanto la blástica como grillo ahora ya no uso, solo tengo blástica y, y bueno, y luego le pongo pues avena y cosas así, algo seco, pero poco más, ¿eh? Sobre todo le meto mucho lo que os digo, eh, la verdura fresca de todas las clases, es lo que le echo a la Blactica Dubia, porque eso luego es pues un montón de vitaminas al final para nuestros reptiles. Albert González, hola familia, al final he llegado. Tarde, jaja, no, pues nada, no pasa nada, tranquilo, ya estás aquí. Ya he llegado, estaré un ratito más. Si tenéis alguna preguntilla más. La Pogona no me has dicho qué fase, ¿es alguna fase en sí o no tiene fase? Ahora, tengo un problema. Mis amigos se fue del país y me dio sus insectos palo, pero llevan un tiempo sin comer. Yo no he mantenido insectos palo, yo mantengo mantis, isópodos, alguna araña he mantenido, insectos he mantenido. El insecto palo, bueno, pues seguramente, no sé si lo estás alimentando eh, pues correctamente. El tema de temperaturas y humedades, míratelo. Y puede ser por eso. También el tema de luz, ¿vale? Con zarza normalmente se alimentan, que se afrescan. Míratelo todo eso. Sobre todo los parámetros y que estén, porque a lo mejor no le estás teniendo la temperatura que tienen o cualquier cosa. Yo vivo en Saldaña del Vallés, al lado tuyo, algún veterinario exótico de fiar y una tienda que compraba alimento vivo por aquí. Yo voy a Terry o Tierra Exótica. Pues a ver, sí, Sardañola vives al lado mía, o sea, somos vecinos casi casi. Veterinario, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta decir mucho porque, porque hago publicidad así, gratuitamente, y luego tampoco nadie te da las gracias, ¿vale? Y, y yo, el tema de la comida, de alimento vivo, igual, en Terribilis perfecto, con Charlie, ahí están, y Tierra Exótica en Sabadell, que es la que estás hablando, pues igual, si no, yo también, ahora yo ya os digo, yo ya no compro, antes sí que compraba muchísimo, y compraba online, a una tienda de aquí española también, y lo hacía todo online, pero yo ahora, como os digo, todo lo que tengo lo crío yo y ya no me gasto en alimento vivo. Aparte que se ha notado el bolsillo, porque yo antes compraba un montón. Es Red Sergio, pero ya sabemos que hay 1000 nombres comerciales y para llamarla. Sí, claro. Bueno, puede ser una red hipo, trans, no sé. El red en sí es lo que tú dices. Puede ser una sangre que le dice una bloat o puede ser o el nombre comercial que le quieran dar a la pogona. Pero luego sí que es verdad que la genética de una pogona pues puede ser hipo, puede ser trans o puede ser Wiblis o puede ser lo que sea, ¿no? En tu caso es una red, no sé si será hipo o no. Ya sabes que el hipo es hipomelanística y en el canal sabes
bueno, cómo se puede saber qué fase tienes fácilmente con las guías que tengo montadas. Pero la red para mí es una de las que más me gusta. Me gustan mucho las pogonas rojas. Ya sabíais, yo tenía una pogona roja, el macho que tuve, que es que, bueno, que supongo que los que seguís el canal de hace mucho tiempo, era espectacular aquel macho. Lo rojo que llegaba a ser. Come hoja de salsa y está todo bien. Pues entonces, tengo un problema, mi amigo que fue. Vale, pues si dices que come poma de... Si está todo bien, pues ya está. Si lo tienes todo controlado y está todo perfecto, no tiene por qué haber problema. Si está dando la salsa que esté, sea que digamos sea recién cortada, que no esté demasiado seca, no tiene por qué tener problema. Yo os digo, yo el insecto palo no los he mantenido, sé cómo se mantienen, pero ahora mismo tengo mantis. Mantis sí que tengo. Eh, Isópodos, así que ve ahora mismo. Tengo tres familias de isópodos diferentes, mantis, y de insectos no tengo nada más. Antes tenía alguna araña y cosas así, pero no tengo nada más. ¿Alguna preguntilla más? ¿El macho es agresivo que tuviste? ¿Qué pasó? ¿Al final se fue o sigue contigo? Me quedó lo que se comía la hembra. Ah, vale. No, yo de pogonas ahora mismo no tengo ninguna. Se la llevaron esa pogona hace tiempo ya. Era agresivo, pero bajó bastante. Al final era menos agresivo. El último año así, el animal eh, hizo algunos truquillos, no sé, me los inventé un poco, pero bajó un montón la agresividad y no era nada agresivo. Y el que se comió, y hubo uno que sí que es verdad que se comió a la hembra cuando la traje de una expo, porque ese macho lo trajo de una expo de aquí, de Barcelona, de un creador muy conocido en ese momento, que creo que todavía sigue, que digamos que era un referente, importaba a Japón y todo, era un macho que era espectacular, y traje un macho y una hembra, con una pequeña diferencia de tamaño, y los tenía separados, pero el macho era ya desde pequeño, era súper territorial, y digamos que ese animal es que ya no era territorial, sino que era agresivo, tenía un temperamento que yo nunca he tenido una pogona con ese temperamento. Me mordía, se tiraba cualquier cosa y no era de fiar. Es la única pogona, por eso no se puede decir que todas las pogonas son, bueno, tienen buen carácter, ¿no? Al final cada individuo tiene su carácter y ese animal se comió a la hembra siendo casi igual que él, ¿eh? Era una bestia aquel animal, yo no lo conocía, claro. Al final, tú traes una pareja, son pequeños todavía, no eran muy grandes, era juvenil. Sobre todo la hembra era más pequeña y sí, sí, se la comió. ¿Las hembras son más tranquilas que los machos o son mitos? Un mito. Yo he tenido, buah, no sé, es que no sé la cantidad de pogonas que he tenido, pero muchísimas. Y he tenido hembras muy tranquilas y machos muy tranquilos, o sea, nada que ver, o sea, es que solo, verdaderamente, si no hubiera sido por ese macho rojo, diría que las pogonas son una pasada y son una pasada, pero es que ese macho rojo rompió la regla de lo que es una pogona. Ese macho rojo era muy a lo bestia de agresivo, bufaba y todo, o sea, pegaba bufidos y todo, ese bicho, ojito con él. Y aparte que no, que mordía y mordía fuerte, no iba con tonterías. No sé por qué llegaba a ser tan agresivo, no lo entiendo. Porque todos los machos que yo he tenido, los demás, pues nada, bien, perfectos, o sea, súper tranquilos. Ya sabéis cuando, siempre lo digo, pero cuando se ponen al sol, los reptiles que no están acostumbrados a estar mucho tiempo en el sol o que normalmente no lo sacas tanto, eh, todos se vuelven como se potencian mucho y una pogona, por mucho que me diga la gente que no, da igual, yo sigo diciendo que sí. Las pogonas, por muy tranquilas que sean, como las saques al sol, yo podía tener, no sé, muchas, no voy a decir números, no voy a decirlos, pero tenía muchas.
y si la sacaba al sol el 80 al 90% se volvían, no digamos agresivas, sino se potenciaban y sí que es verdad que abrían la boca e intentaban morder pues casi el 80% de ellas, ¿vale? Y eso de sacar a pasear una pogona cuando pega sol en verano fuerte, fuerte, como no lo tengáis bien, esta gente que se la lleva por ahí al campo o lo que sea, como le pegue el sol y se calienten, no las pillas, ¿eh? Ya te digo yo que se te escapan seguro. Que parecen que no corran mucho, pero no corren en el suelo de un piso. Pero tú métela en campo, que tengan agarre, que haya tierra y ya veréis cómo corre eso, corre que se las pela. Y os lo digo por experiencia. ¿Más preguntillas o qué? ¿Cuántos miembros habéis hecho ya? Uf, hay 8 miembros. Estaría guay, ¿eh? El tema de miembros me molaría mucho, ¿eh? De verdad. Sería un proyecto que me encantaría llevar a cabo. Que os hicierais miembros y poder hablar tranquilamente y hacer cosas nuevas, proyectos nuevos y hacer cosas chulas. Y voy mirando todo lo que tengo ahí, que he ido comprando, de tema de iluminación y eso, y estaría guay. Enviaría solo a España, entender todo lo demás, sería para todo el mundo igual. eh, o sea, contestaría a todo el mundo, hablaríamos como estoy hablando ahora mismo, este tipo de directo, al final están guays, pero molaría hacerlo pues de la otra manera. Con el sol en invierno la saca igual. El problema es sacarlas con el sol en invierno. Hoy, por ejemplo, aquí, bueno, tú eres de Sardañola, ¿sabes? Hoy ha habido un momento que ha salido el sol, que ha pegado fuerte. Yo tengo arriba, digamos, un solarium y he sacado un rato al clamidosaurio. Pese a que la temperatura estaba a 20 grados, 19 grados, más o menos, pero estaba pegando al sol súper fuerte y había una temperatura súper fuerte. No he sacado un rato, le va bien. Pero si por ejemplo hay una temperatura muy baja, aunque haya sol, al final el contraste, no sé, tienes que tener cuidado. Si estamos en invierno y yo qué sé, me invento, estás a 8 grados y la sacas aunque esté saliendo el sol, yo creo que tanto beneficio no va a tener. O sea, yo tendría cuidado con el tema ese. Hay animales que se mantienen siempre fuera, ¿vale? Pero el tema de las pogonas ya sabéis que en verano, o sea, en invierno, hacen las brumaciones cuando empiezan a tener una edad. No cuando son babies, porque me preguntáis mucho. Mi pogona baby está en brumación, ¿es normal? No, no es normal. Una pogona con 2 meses no puede estar en brumación. No tiene ni cuerpo ni consistencia para aguantar una brumación de 3 meses sin comer. O ir comiendo poca cosa como comen, a lo mejor comen algo, pero ya sabéis que comen muy poco o beben un poco. Pero no puede hacer una brumación un animal pequeño. Gracias, Sergio, por las preguntas. Eres un grande y sigue haciendo vídeos. Intentaré ir haciendo hasta que me canse, siempre lo diré. Llegará un día, si no explota el canal como quiero, pues que al final es mucha dedicación, Aitor. Esto lo hablaba por mensaje con otro youtuber que tiene bastantes seguidores, me triplica, no mucho más que yo. Y es lo que hablamos, es que no se ve la faena que tiene. Yo ahora mismo estoy aquí haciendo un directo, pues mientras que podía estar haciendo otra cosa, y he tenido que grabar para hoy. Al final lo hago porque quiero, ¿no? Nadie me obliga ni nada. Al final es por ayudar y por hacer pues algo pues, interesante y aportar un poco algo a la afición. Pero sí que es verdad que es muy poco, digamos que no tenemos una recompensa como tal y es complicado. Y por eso sí siempre lo digo que es normal que mucha gente deje de subir vídeos y lo veis. O sea, que los tenéis que ver. O suben muy fuerte y al poco tiempo ya empiezan a subir un vídeo cada 3 semanas, cada un mes, cada 5 meses, cada 6 meses, ¿vale? Porque no hay recompensa y acabas quemándote y es normal. Yo de momento ahí sigo subiendo vídeos, cada 2 vídeos a la semana, que es una barbaridad. Sacar temas, al final se te olvida, o sea, no sabes de dónde sacar el contenido. Es muy difícil sacar contenido 2 veces a la semana, pero bueno, ahí seguimos. De momento sigo haciéndolo y el día que nos cansemos ya lo diremos. Por eso intento innovar, hacer cosas nuevas
pues para incentivarme y para que sigan creciendo como crecen muchos canales. Al final tienes que hacer cosas un poco exclusivas y también pues incentivar a la gente a que vengan y luego también para, pues bueno, pues a lo mejor incentivar con algún regalo, con alguna cosa también, pues para agradecer ese apoyo. Ya imagino que es constancia, dedicación, para que luego nos salgan los números que esperas, llegan de las decepciones. Para mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho con tus vídeos. Eso lo tienes que llevar. Sí, claro, sí, sí, es constancia y dedicación. Pensar que en el canal ya hay más de 700 vídeos, ¿eh? Grabar 700 vídeos, ojito, ¿eh? Y bueno, sí, yo me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con toda la gente que me escribe, que me ha dicho que le ha ayudado, que gracias a mí tiene una pogona, o que gracias a mí su butata ya está comiendo, o que gracias a mí, ¿vale? O a mí y a otros de personas que nos dedicamos a esto, pues por dedicarnos al final, por grabar, y está súper guay el que te reconozcan por lo menos el hecho que estamos ayudando, ¿no? Al tema de la afición o a los animales a que sigan adelante cuando a lo mejor están enfermos o cuando llegan a casa que no tienen ni idea, que eso está muy mal, ¿no? Que a lo mejor se han traído un animal compulsivamente, lo han comprado y luego no saben ni cómo cuidarlos, y para eso estamos nosotros un poco, para solventar esos fallos que tiene la gente y que no se les muera. ¿A qué te dedicas fuera de YouTube? Si se puede saber. Bueno, yo ahora mismo, bueno, yo tenía negocios de hostelería, eh, tenía, bueno, sí, negocios de hostelería, pastelerías, cafeterías, y me dedicaba a eso. Y hace un tiempo, pues bueno, que estoy dedicado a mis hijos. Pero bueno, ahora con algún proyecto para empezar a trabajar de nuevo. Pero sí, siempre el tema de hostelerías, muchos trabajos, pero el tema de hostelería. Buenas, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Ahora que empieza el frío, ¿recomienda la brumación en España? Yo completamente vivo en Valencia y más o menos templado. ¿Puedo o no brumarlas? ¿Brumarlas a qué te refieres? ¿Qué animal quiere brumar? Ah, hablo de serpientes por si acaso. ¿De qué serpiente? Es que depende de la especie, ¿eh? No todos los animales tienen que brumar, ¿eh? No todos los animales bruman. Bruman los que en su clima o en su hábitat haya bajadas de temperatura. Tengo un par de butatas vale. Como te digo, si quieres siempre hacer brumar a los animales, lo que os digo, hay animales que no se pueden hacer brumar porque digamos que están activos todo el año en su hábitat natural, pero luego hay animales que se les puedes hacer el parón de brumación porque es mucho mejor para ellos, les amplías mucho más la vida y aparte hacemos que la cría sea mucho más fácil y le damos ese parón que necesitan para criar. Estimulamos, digamos, la cría, el que estén pues para criar, para que una hembra, por ejemplo, si por ejemplo tienes, no sé, Piton Regius y hay que hacer un parón, pues se le hace el parón y cuando vienen de ese parón de brumación, los animales, digamos, vienen mucho más fuertes, los machos vienen mucho más fuertes y es mucho más fácil de criar. Sin ese parón muchas veces hay animales que no se pueden llegar a criar. Hola, soy de Estados Unidos, Pensilvania, muy buenas, MR Junior. Una pregunta, ¿se pueden mantener los dragones barbudos juntos en un terrario? Eh, sí, no, a ver, ¿qué son? ¿Macho y hembra? Hembra y hembra, macho y macho no lo recomiendo. Si es macho y hembra, si tengo que ser claro, te diría no y así nos quitamos de problemas, ¿vale? Sería la respuesta fácil y la que te va a dar cualquier persona, en cualquier foro. Si dices, ¿puedo tener dos dragones barbudos juntos? Te van a decir, no, vale, ya está, se acabó y punto. Pero por tener, si tienes dos hembras, por ejemplo, se podrían tener, siempre que tengan espacio. Luego siempre va a haber una hembra que va a ser territorial, normalmente. Tienes que ver si es demasiado agresiva o no.
si se llevan bien, y sobre todo que tengan la misma edad, que una no sea más grande que la otra. Todo eso es importante. Si es macho y hembra, podrías tenerlo, pero que sepas que el macho va a tosigar muchísimo a la hembra y le puede hacer, bueno, la puede estresar al límite de que se pueda, pues, llegar a morir de estrés o dejar de comer. Yo he tenido, si te interesa ese tema, yo en el canal tengo, bueno, una serie de un comunitario de pogonas, de un comunitario en 1,50 m por 60 por 50, un terrario bastante grande, con muchos troncos a diferentes alturas, cogiendo todo lo que es el espacio del terrario. Y ahí metí, llegó a haber hasta 4 o 5 pogonas, recuerdo. Eran pogonas que ya estaban probadas, digamos que yo ya sabía el carácter que tenían y convivieron más de un año todas juntas sin ningún problema. Y luego he tenido machos con hembras, solo uno y uno, o sea, nada más, en un terrario de 1 m, 1,20 m más o menos, y igual, pero porque el macho era muy bueno. Hay que ver individualmente el comportamiento que tiene cada animal. Generalizarlos con todo no se puede, pero por poder tenerse, si tengo que apostar por algo, 2 hembras se podría tener, ¿vale? Kim, muy buenas, Sergio. En primer lugar, gracias por el contenido. Nada, gracias a vosotros por verlo. Siempre me resulta súper útil, sobre todo para mi clamidosaurio. Pues ya ahí seguiré subiendo, como lo tenemos aquí, seguiremos subiendo. Lo estaba viendo, es que estoy viendo que estaba trepando el clamidosaurio. Seguiremos subiendo siempre contenido de clamidosaurio y de cosas interesantes sobre ellos. Un terreno de 40 galones. ¿40 galones cuánto es en litros? En espacio, dímelo en centímetros, que ahora mismo calcular 40 galones, no lo sé. No es muy grande, ¿no? 40 galones no es demasiado grande. ¿Cuáles son las medidas en centímetros? No sé, 1 m por 50 por 40, por decir algo. Dime las medidas que son y te digo. ¿Qué opino de los agama? Bien, es un reptil. Yo no lo he mantenido, es chulo, es interesante. No es un reptil para estar cogiendo, digamos que es un animal para más visual, estar viéndolo, se estresan bastante, pero son chulos, y no son. No tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, que no es un reptil muy caro de adquirir y es un reptil que mucha gente lo mantiene porque le gusta y también porque es bastante barato. Es verdad que tienden a morir rápido por parásitos, dependiendo. Es que aquí hay un doble filo. Hay animales que normalmente todo lo que se compra, por lo menos yo siempre lo compro que se ha criado en cautividad, eso es importantísimo. Si vienen criados de granjas o cogidos de cautiverio, o sea, de estado salvaje, yo estoy completamente en contra de eso. Pero lo primero que se tiene que hacer para que no se mueran de parásitos, es que lo tendríamos que hacer todos, se tendría que hacerlo todo el mundo. Cuando compras un reptil, lo primero que tienes que hacer es llevarlo al veterinario y muchas veces no tienes ni que llevarlo, llevas, porque pensamos que es muy caro llevarlo al veterinario. No es tan caro si tú llevas las heces de tu reptil, la coges y te la llevas, le hacen una copro y te dicen si tiene algún parásito y entonces te mandará la medicación que necesita, porque no todos los gusanos o parásitos, yo te puedo decir ahora mismo lo que se usa normalmente, pero es que lo que te dice cualquier persona que se usa para el tema de parásitos, pero ese, digamos que cada parásito necesita una medicación. No hay una medicación universal que mate cada parásito. No voy a decir nombres porque si no lo vais a apuntar y vais a darle ese, pero hay muchos que siempre dice todo el mundo, pero no para todos los parásitos. O sea que lo mejor es, cuando llega un reptil, es coger una hez y llevarla a un veterinario que te la analiza en un momento y te dice, te lleva poco dinero, se lo preguntas directamente, oye, mira, quería traer pues bueno, para que me hagas una compro de un reptil que he comprado que quiero saber si está parasitado. A lo mejor te lleva en nada, es que al final es meterlo en un microscopio, que hasta nosotros mismos podríamos hacerlo, pero bueno, eso ya es otra historia. Mirar si tiene un parásito y si lo tiene, te decirte, pues mira, dale esta medicación durante X tiempo y a raíz de ahí ya lo desparasitamos y nos quitamos ese problema. El problema es que traemos animales
muchas veces ya adultos o que vienen, que digo, a lo mejor vienen importados de granjas y vienen parasitados hasta arriba y se mueren cuando llegan aparte del estrés de los viajes tan largos y todo. Por eso lo mejor es comprar en cautiverio y de la zona de más o menos de donde estés, ¿no? En segundo lugar, tengo una Centosaura similis adquirida hace 2 años y medio. Viene muy maltratada de tienda y es súper arisca. La está sociabilizando. Es muy tarde para educar en conducta. Nunca es tarde. A ver, los animales al final se acaban acostumbrando, digamos, a la persona que está con ellos y, y les está dedicando el tiempo y le da de comer y todo eso. Pero sí que es verdad pues que te va a costar, depende del maltrato que le hayan dado o la arisca que puede ser, también el tema si es un macho o una hembra, todo eso cambia. eh, pues bueno, al final es dedicación, ir dándole de comer, cuando esté comiendo estar tú delante, que vaya perdiendo el tiempo, que vaya perdiendo el miedo, que vea mucho movimiento contigo, tampoco sin estresarlo, tampoco es cogerla cada día o estar todo el día encima de ella, sino pero sí que es verdad, pues con solo que ya note tu presencia y no se mueva o la veas que ya está más relajada, ya estamos ganando puntos. Ese estar con ese animal, dedicarle ese tiempo y seguramente que a lo mejor en 6 8 un año, si lo comparas con ahora, pues habrá una diferencia. No te sé decir si va a cambiar por completo, porque lo puedo extrapolar a perros que controlo más, por ejemplo, en conducta. Hay perros que pueden cambiar en poco tiempo, pero hay otros que es difícil, ¿no? Pues son preguntas muy, muy difíciles y más sin ver el ejemplar. Si lo viera en persona, pues a lo mejor te puede decir, está, pues este ejemplar puede cambiar o lo veo que a lo mejor es arisco por esto o por lo otro, ¿no? Es complicado, son preguntas muy, muy genéricas y muy difíciles. A ver, 38 de largo, 36 de largo, 18 de ancho y 18 de alto. Y eso era es que son muchas preguntas. Para dragón barbudo es muy pequeño eso, ¿eh? 36 de largo, 18, eso es muy pequeño. Para dragones están en pulgadas. La pulgada y el centímetro, a ver un momento, ¿eh? Voy a mirar una cosa. Ah, vale, 36 pulgadas en centímetros son 91,44, vale. Pensé que era menos, ¿eh? Sí, sí, 90 y pico centímetros, casi un metro, está bien, no está mal. Eh, Podrías tener una pareja, o sea, dos hembras, por ejemplo, en un metro de terrario, no está mal. Te van a decir siempre 1,20, siempre digo los 20 centímetros, eso es como si fuera la hostia. Sobre todo, ya que el espacio, bueno, no es un espacio pequeño, pequeño, pero no es demasiado grande. Sobre todo ponle mucho, o sea, todo lo que es el terrario en sí, ocúpalo, ¿vale? Ocúpalo pues, con diferentes troncos, piedras, no sé. Gana todo el espacio, déjate un espacio libre para que ellos puedan andar y correr y eso, pero también donde puedan trepar, que les gusta mucho trepar. No estaría mal, es casi un metro, no está mal. Miguel C, ¿se te ocurre algo que no llegue a 2 kilos pero que se quede cerca? Algún lagarto, ¿no? Supongo que por la nueva ley de España, ¿no? Por el tema de 2 kilos. Uf, 2 kilos. Pues ahora mismo es que es complicado, porque un clamidosaurio, por ejemplo, está, que pesan 400 gramos, que es algo más grande. El tejú ya te vas a más de 2 kilos. La iguana te vas a más de 2 kilos.
Una iguana del Fiji, pero claro, vale una pasta, no sé. ¿Qué más hay? Hay, pero algo así grande que sea un poco más tochecillo. Tilicua, una tilicua, por ejemplo, no llega a 2 kilos y es un bicho bastante grande. Perdona, se borró el mensaje. Preguntaba por reptiles que queden cerca del límite de los 2 kilos. Sí, he entendido. Cuando lo has dicho ya sabía que era por la nueva ley. Haré un vídeo. Está interesante. Haré un vídeo que esté por debajo de la ley. Pero bueno, debajo de la ley hasta ahora, hasta el día de hoy. Y dándole a like, ¿vale? Porfa, a todos los que estáis, así se van conectando más gente, aunque voy a acabar ya mismo. Eh, cuando salga, bueno, el listado positivo que no me salía, ahí no sabemos cuánto tardará, a lo mejor tardará 2 años, un año, lo que sea. Ahí luego todo esto no vale para nada, pero bueno, de momento sí que es verdad que será legal tenerlos y será interesante poder hacer un vídeo sobre ello. Mm, mm. Tengo algún vídeo en Instagram, pero no quiero que aparezca en spam. Ah, ok, vale, cae. Si quieres me lo envías al correo electrónico que yo tengo del canal y le echo un vistazo. Y si te puedo contestar, te contesto. Para los acanturus, por ejemplo, es verdad. El acanturus, el dragón de aguachino, el basilisco, el acanturus, el pilbarensis también, todos esos animales. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando que son animales que un plasinus, eh, ahora ya se me ha abierto la mente. El McCray, ¿vale? Todo eso, pero son animales que, bueno, no sé, pero no están al bolsillo de todo el mundo, ¿eh? Un Prasinus está en 2.500, un McCray en 3.000 casi, más o menos, ¿eh? Un Pilba está, no sé, ahora no quiero decir precios que yo no tengo una tienda, pero está en más de mil y pico euros, 1.500 seguramente, se te van en un Pilba, ¿vale? En un Pilbarensis. Sí que hay muchos reptiles. Luego está pues el lagarto de agua chino, que es un animal que es más asequible, necesitas un acuaterrario ya es diferente. Pero voy a hacer ese vídeo, va a ser interesante. Pero sí, mira, he dicho un montón ahora mismo del tirón. Me había quedado pensando, no sé por qué, en animales desérticos y claro, hay mucho tropical, hay mucha historia. Por ejemplo, el Prasinus no llega. Pesa, no sé, un Prasinus no sé cuánto pesa, pero menos de medio kilo. Son muy delgaditos, son muy atléticos. Ya sabéis que yo también he mantenido un Prasinus y son muy atléticos, pero claro, lo que os digo, que son animales muy caros y no tan fáciles y un poco difíciles de mantener también por los espacios tan grandes que necesitan. El Acanthurus, por ejemplo, es un varano que es de talla de los más pequeños que hay, es de Australia, creo que es. Me encanta, el Retaki, por ejemplo. Y es un lagarto, es un varano que es bastante asequible. Dentro de lo que cabe, no tiene nada que ver, vale como 10 veces menos que un macré o el de los otros que hemos hablado. Ya está bien, gracias, ya queda claro. La duda, me compraré mi otro dragón barbudo. Sobre todo eso, si metes dragones barbudos, mírate mis vídeos. Y yo no digo que sea bueno meter dos dragones barbudos, sino bajo mi experiencia, dos hembras se podrían mantener, pero a lo mejor llega un momento que las tienes que separar. En un tiempo se llevan bien y de golpe y porrazo hacen así, cambian y se vuelve una agresiva con la otra y las tienes que cambiar. Siempre tienes que tener un plan B cuando tienes animales juntos, ¿vale? La tilicua es una muy buena idea, muchas gracias. Y hay diferentes tilicuas, está la de lengua azul, o sea, lengua rosa, que es muy chula también. Hay un montón y muy interesantes. Pasa que normalmente comen caracol y eso es un poco un problema. ¿Tengo experiencia con Tokai? No, pero bueno, sí que es.
que te diga algo sobre ellos, que tienen muy mala leche y que pegan unos bocados que te dejan fino, pero son una pasada, muy bonitos también. Han subido de precio. El Tokai, o sea, es que al final van leyendo, ¿no? Tokai estaba muy bajo de precio, era un reptil que no era muy caro y ahora ha subido bastante el precio del Gecko Tokai. Me gusta el tema de que tengan vocalización, ¿vale? Son animales que tienen vocalización y los ruidos que hace son muy interesantes. Es un gecko espectacular, vale 50 euros, ¿eh? Ahora mismo entre 50 y 60 euros puede valer un Tokai. Son muy chulos, pero son animales bueno, que tienen muchísima fuerza en las mandíbulas y hay que tener un poquillo de cuidado, la verdad. Es un reptil, como voy a pasar con el Sinisaurus que yo tenía, pues igual, un pedazo de reptil, pero que si te muerde te hace bastante daño. Yo por espacio me quedé con la gana de un Hydrosaurus celebensis cuando me mudo. No lo descarto, me parece increíble. Si algún día viene a quitarme la legión, si algún día viene a quitarme la legión, con suerte. Muy guapo, los hidrosaurus son muy chulos, lo que pasa es que se necesitan muchísimo espacio, pero son muy guapos, eh. El tema de hidrosaurus son una pasada. También son animales bastante caros, y los espacios difíciles de mantener. Eso veo, que son agresivos, pero se puede calmar, me refiero a acostumbrarlo a coger y eso, complicado, ¿eh? Eso ya lo llevan en la sangre, esos animales son así. Seguramente que verás en internet imágenes de gente que lo acoge y que lo toca. De lo que veas en internet a lo que es la realidad, o sea, es muy, muy alejada. Que no te digo que no haya geckos tokai que no sean agresivos, que no muerdan, bueno, lo dudo, pero bueno. Pero bueno, digamos que sean más tranquilos, que tengan un temperamento más bajo, que hayan estado más, pues las hayan tocado más. Pero el Gecko Tokai es un gecko que es espectacular, como he dicho, con unos puntos, un color azul que tienen que son bestiales. Incluso hay gente que saca fases de este gecko, pero es un gecko que no es para estar tocando. Si quieres un gecko para disfrutarlo, cógete pues un Ciliatus, un Auriculatus, cógete, no sé, un Lechanus, pero bueno, el Lechanus ya tiene más mala leche. Más bien Ciliatus, Gecko leopardo, Nefrurus, hay muchísimos geckos, pero Tokai no es el más recomendable, si es como para tocarlo un poco más de la cuenta. Ese gecko es para tenerlo en un terrario, disfrutar de él y solo visualmente. Bueno, la verdad que está guay. Hemos estado, bueno, me faltan 3 minutos, me espero 3 minutos. Miembros del canal, venga, va. Vamos a meterle caña al miembro del canal, que estará interesante, de verdad. Haremos un montón de sorteos, un montón de cosas y, y traemos nuevos proyectos. Al final, traer nuevos proyectos. Estoy metido con el tema de acuariofilia, que me gusta mucho. Quiero traer algo más, pero algún reptil también me gustaría, algo nuevo. ¿Alguna pregunta más? Quedan 2 minutos para hacer la hora y acabamos. Esta noche acordaros que sale vídeo a las 8. Sacaremos un vídeo que ya lo tengo programado para esta noche. Muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros, siempre lo digo. Al final, sois vosotros. Si he tenido experiencia con boas arcoíris. La boa ¿de dónde es? De Brasil, ¿no? No, pero algún amigo sí. Y bueno, son animales espectaculares, ¿eh? Ese bicho, los colores que tienen son espectaculares. Una de las serpientes más bonitas que pueda haber, ¿eh? El tema de colores. Hay una que es de otro, hay otro tipo hay dos boas arcoíris, hay una que creo que es que de cabeza es complicado, pero esta es una de Brasil y la otra, ¿dónde era? Colombiana, la boa colombiana,
que es un pelín más baja de color, es como más amarronada, pero la de Brasil, que creo que es espectacular y es una serpiente que para tenerla, es una serpiente que también me hubiera gustado o que a lo mejor algún día me dé por tenerla. Sí, la colombiana es más pálida, ¿verdad? Es que al final es difícil, pero acordarme de todo, pero sí, sé que la colombiana es algo más pálida y la brasileña es una bestia. Y sobre todo si la pones en el sol, pocos animales hay con ese brillo, ¿no? que tienen y esos colores bueno, por eso se llama agua arcoiris, ¿no? Por las coloraciones que tiene. Muy chula, muy chula. No da muchos problemas para comer ni nada, son animales que comen bien, no. Vale, ahora cuando acabe el directo dejo el correo abajo. Y si no, en mis vídeos de analizando terrenos de suscriptores, si te vas a esa sección o miras uno analizando el terreno de suscriptores, abajo siempre pongo el mail. Ves ahí en uno de esos vídeos y pillas el mail, ¿vale? Que ahora no me acuerdo de cabeza. Ahí siempre está puesto. Bueno, pues voy a ir cerrando ya el directo, llevamos una hora. No sé qué os ha parecido, a mí me ha gustado mucho hablar con todos vosotros. La iniciativa de miembros del canal, pues nada, me encantaría que ver que alguien se va sumando a esto, que ya hay gente sumada, que está súper chulo, es muy interesante. Y nada, nos vamos a ver en otro vídeo, voy a ir cortando por aquí. Un saludo a todos los que habéis estado y a los que lo veáis luego. Nos vemos, hasta luego, adiós.